Listo. ¿Ven mi pantalla? Chicos, ven mi pantalla. Por favor, alguno me informa por audio porque es que no puedo estar mirando en el chat. Gracias. Chicos, me informa por favor. Chicos, ¿me escuchan? Por favor, me avisan. Gracias. ¿Me informan? ¿Alguno tiene micrófono que pueda hablarme? Bueno. David, Kevin. Hola, chicos. Por favor, si me pueden oír. Gracias. Hola, chicos. Chicos, hola. ¿Cómo van? No te escucho nada, la verdad. Te recomendaría que salieras y volvieras a entrar a ver si de pronto te deja ingresar el audio. Hernán, buenas noches. Kevin, buenas noches. Hola. Hola. Hola Hernán, ¿cómo estás? ¿Me alcanzas a escuchar? No, Hernán, no te escucho. ¿Pero me escuchan? No sé si me escuchan. ¿Me dices, Hernán? Ok. Vamos a esperar un momento a ver quién más llega para el desarrollo de la tutoría. Hola Kevin, buenas noches. Kevin, ¿tienes micrófono? ¿Me puedes hablar, por favor?
Hola, Ya, profe. ¿cómo ¿Me estás? escuchan? ¿Bien? Buenas noches. Sí, sí, te escucho. Bien, profe. Profe, tengo unas preguntitas respecto a unos ejercicios a uno de los ejercicios que Pero estaba ahorita más solucionando. tardecito. Ahorita más tardecito. ¿Señor? Al final, ahorita vamos a hacer la clase y al final reviso las tutorías de los ejercicios que estaban para hacer. ¿Listo? Ok, profe. Revisamos eso. Vale. Ok. Bueno, 8:11 inicio porque pues sus compañeros no se han conectado. Entonces vi que dos de las señoritas entraron. Hernán me dice que tiene problemas con el audio, perdón, con el sonido, entonces vamos a mirar. Bueno, chicos, entonces vamos a empezar a trabajar con respecto al momento de una fuerza. Entonces, ¿qué vamos a tener nosotros en cuenta en este sentido? Básicamente, lo que vamos a tener en cuenta es el par de fuerza que se realiza o que puede realizar un objeto. Hola, hola, hola. Listo. Que puede estar realizando un cuerpo, pues en ese caso, donde se genera como tal el momento. ¿Qué vamos a tener nosotros en cuenta? Entonces, vamos a mirar, ven la manito, listo. Entonces, tenemos nosotros en cuenta, ¿qué pasa si nosotros hacemos fuerza a un cuerpo que puede rotar, digamos, y le hacemos una fuerza? Básicamente, lo que vamos a generar nosotros, en ese caso, se llama un brazo de momento o, en este caso, un momento de fuerza. Vamos a tener en cuenta lo siguiente. Eh, digamos que vamos a maximizar, en nuestro caso, el momento de fuerza cuando el ángulo entre el eje de rotación y la fuerza es de 90 grados, como vemos en este primer gráfico. ¿Listo? Ahora, ¿qué pasa si tenemos la fuerza digamos, en otro sentido, donde aplicamos una fuerza horizontal, sino con un ángulo? Básicamente, se va a generar una fuerza, ¿listo? Con una componente que es, en ese caso, la que nos va a generar la fuerza, solo la componente que es perpendicular. Y en este tercer caso, el momento de fuerza o el torque, que vamos a llamar, es cero, porque la fuerza es paralela al eje con el que se está haciendo como tal la fuerza. Entonces tengan en cuenta ustedes, por ejemplo, si cogen una puerta desde el borde o si cogen una puerta y le hacen fuerza paralelo. Obviamente, si miramos esto como una puerta, vamos a tener nosotros que se puede abrir fácilmente, pero en este tercer caso, si yo le hago fuerza a la puerta, no por el lado, digamos, ancho, sino por el lado más angosto, pues en realidad no va a girar. Por lo tanto, pues, digamos, de eso va a depender el momento de fuerza. Bien, bueno, voy mirando. Listo, Irene, ¿cómo estás? Buenas noches. Ok, bien, entonces continuemos. Listo. Bueno, ¿de qué va a depender entonces nuestro brazo de fuerza en este caso? Básicamente va a depender de la distancia que tengamos y de la fuerza. ¿Listo? Entre más lejos sea la distancia, mayor torque tenemos. Eso quiere decir que ese torque se generará en una fuerza o en un valor más grande en ese caso. ¿Bien? Bueno, tener nosotros en este caso que el momento de fuerza corresponde a, regálenme un momentico chicos, que me están llamando de la coordinación. Aló, aló, hola.
Aló. Disculpen, chicos, estaba hablando con la coordinadora que parece que no le llegó el enlace. ¿Cómo? ¿No me escuchan? ¿O sí me escuchan ahora sí? Sí, profe, yo estoy escuchando normalmente. Ok, Hernán, revisa tu conexión a internet, puede ser eso. Yo también, profe. Ok, muchas gracias, chicos. Entonces, revisa, Hernán, tu conexión a internet o los audífonos a ver qué será. Gracias. Disculpen un Antes de momento. comprar computadores en remates. Piérdanse una, hombre. Bueno, ¿qué vamos a tener entonces nosotros? Como les decía, va a depender en este caso, ¿listo? La magnitud del momento de fuerza. Entonces vamos a tener nosotros, para nuestro caso, que el momento será la fuerza por la distancia. Eso nos da unidades de Newton por metro. ¿Listo? Donde D es la distancia perpendicular desde el punto de origen, o sea, el punto que se está haciendo giro, y la línea de acción de fuerza. En este caso, la dirección se usa mediante pues, la regla de la mano derecha o la regla del sacacorchos. ¿A qué me refiero? Dependiendo de la fuerza se ubica en la dirección con los dedos de frente, ¿listo? Y generamos como tal el valor. Entonces, voy a colocarles un momentico mi video para que se fijen entonces qué sucede. Voy a dejar de compartir la pantalla un momento. ¿Listo? ¿Me ven, chicos? Señor, Bueno, Sí, sí, señor. no los veo. pues mi eje hacia allá. O sea, fíjense que en este caso estoy enviando entonces hacia dónde va a girar y hacia dónde iría el torque. ¿Listo? En el caso de que la fuerza, perdón, a mí me queda un poquito más difícil, fuera en este sentido, perdón, fuera en este sentido, o sea, hacia adentro, ¿listo? Fíjense que también sigue sucediendo lo mismo. Bien, pero si yo tengo mi fuerza ejercida, bueno, en este caso, si yo tengo la fuerza hacia allá, ¿listo? El giro está hacia este lado, si el giro está hacia este lado, entonces el torque iría en la parte de abajo, ¿listo? Es la regla de la mano derecha lo que te va a decir es eso, ¿listo? Entonces digamos que para que lo tengamos en cuenta, revisar pues el capítulo 4 del libro, vamos a mirar allí para que pues, revisen un poquito. ¿Listo? Entonces fíjense en este caso. Si la fuerza va en este sentido, pues el giro va en este sentido y al igual el torque iría en ese mismo sentido. Bien, entonces hay que tenerlo en cuenta porque obviamente eso lo vamos a tener nosotros claro para el desarrollo. ¿Listo? Bien. Bueno, entonces teniendo en cuenta eso, vamos a tener nosotros el momento resultante. El momento resultante pues será la sumatoria de los momentos que se den como tal dentro de un cuerpo. Entonces, por ejemplo, si yo tengo un cuerpo aquí que puede rotar y tengo tres fuerzas que están pues formando ángulos perpendiculares, entonces la sumatoria como tal de esos momentos, ¿listo? O el momento total será la sumatoria de todos los momentos. O sea, básicamente la fuerza 1 por la distancia 1, la fuerza 2 por la distancia 2, más la fuerza 3 por la distancia 3. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, para este caso, lo que vamos a tener nosotros es que la fuerza 1 y la fuerza 3 van en el mismo sentido. ¿Listo? En ese caso, vamos a decir que van en el sentido positivo porque va en sentido contrario a las manecillas del reloj. Fíjense que esta fuerza haría un giro en este sentido. Y ahora
Muchachos, si están viendo mi pantalla o ninguno me dice nada. Profe, sí, eso le iba a preguntar. Cuando va en A el ver, sentido de las manecillas del reloj, ¿es positivo? eh, cuando va en el sentido de las manecillas del reloj, es negativo. Y cuando va en contra es ¿Listo? positivo, ¿sí? Sí, ¿cómo no? Ok, ya. ¿Listo? ¿Están viendo mi pantalla? Sí. Sí, señor. Ok. Profe, por favor, me repite lo último que dijiste sobre lo de las manecillas del reloj. Que si los torques van en sentido de las manecillas del reloj, van negativos. Si van contrarios a la manecilla del reloj, son positivos. Ah, ok, listo, profe, muchas gracias. ¿Listo? Y entonces, básicamente, eso nos dará a nosotros el valor del momento en ese sentido. Entonces, vamos a mirar algunos ejemplos y con respecto a ellos, vamos a mirar entonces a qué sería el torque igual en cada uno. Entonces, vamos a mirar, tenemos este caso, estos ejercicios que tenemos aquí. Entonces, está una varilla que tiene un punto de rotación. Ojo, aquí siempre tenemos que tener en cuenta que existe un punto de rotación. ¿Listo? Entonces, en ese sentido. Bueno, en el otro, pues tenemos la fuerza, pero también ejerce una forma diferente. Aquí eh, en el E, otra forma diferente, pero fíjense que siempre tienen como tal un punto de acción o un punto de rotación. Entonces vamos a mirar cada uno de los casos que suceden. Básicamente, pues lo que tenemos que tener nosotros en cuenta es que siempre debemos tener en cuenta la componente perpendicular a digamos que en este caso, a nuestro eje. ¿Listo? Nuestro eje está sobre la barra y la línea de acción aquí sería perpendicular totalmente. Entonces, en ese caso, el momento sería 100 por 2, es decir, 200 newton por metro. En ese caso, fíjense que este momento, pregunta, ¿sería positivo o sería negativo? Sería negativo. Negativo porque va hacia abajo. Exacto, muy bien. Muy bien. Bueno, listo. Vamos a mirar en el caso B. Entonces, fíjense que en este caso, listo, el torque, listo, se desarrolla de forma que no necesariamente está sobre el eje. Entonces, para nuestro caso, y perdón que yo no tengo aquí cómo anotar en este momento porque no tengo una herramienta. Toca colocar una herramienta que me hace falta. ¿Listo? Vamos a tener nosotros que para este gráfico vamos a tener una línea que sería básicamente una línea entre O y la fuerza que tenemos aquí, pero fíjense como tal que ella es perpendicular al punto de acción. Entonces, en ese caso, va a ser 50 por 0.75 porque es desde donde está la línea de acción, pues eso nos va a dar 37.5. ¿Listo? Bueno, entonces vamos a mirar en el otro caso, en este caso, en el caso de C, perdón, que tenemos una fuerza de 40 newton, pero el brazo que generaría como tal la acción, el torque, estaría dado en eh, A, como si fuera una línea, en este caso, generando un ángulo, en este caso es de 30 grados, pero recordemos que este ángulo, ¿listo? Tiene que ver con el ángulo con respecto al eje, y eso nos generaría entonces 40 newton por 4 más 2 coseno de 30 metros. Entonces, el ángulo como tal, entonces genera como tal el torque, y en ese caso nos daría 229 newton por metro. ¿Listo? Profe, ¿me puede repetir nuevamente desde el inicio el C, Aló, que aló. no lo entendí muy bien? Dime. ¿Me puede repetir el C Voy a nuevamente, parar profe? mi video porque creo. Espérame un momentico. Porque creo que mi video está
afectando la comunicación. No, ya solucioné eso, profe. Profe, ¿me puede repetir nuevamente el C? No lo entendí muy bien. Bueno, entonces fíjate lo siguiente. Recordemos que la línea de acción debe ser paralela. ¿Listo? Entonces, fíjate que la línea de acción aquí es de 4 metros, pero necesitamos encontrar la componente, ¿listo? De la fuerza que nos va a ayudar a nosotros dentro de este ángulo. Entonces, lo que vamos a hacer es aplicar básicamente reglas coseno, ¿listo? Que sería para poder completar esta distancia que tenemos aquí. Básicamente lo que tenemos que mirar nosotros es que, fíjate que la fuerza en realidad es perpendicular al eje de rotación, pero si yo hago la proyección del brazo sobre un solo eje, o sea, como si yo estuviera haciendo un eje desde este punto hasta este punto, entonces esta parte que le falta aquí sería la de coseno de 30 metros. 2 coseno de 30 metros. ¿Sí, Kevin? Sí, ya, ahora sí ya entendí. Ya, o sea, el coseno de 30 se le basa básicamente, se le saca básicamente ahí como para que siga en línea recta. ¿Sí? Exactamente, exactamente, Ok. exactamente. Y una pregunta, profe, ahí la fuerza iría hacia abajo también, ¿verdad? ¿Negativa? Eh, sí, claro, ahí sería el torque negativo. Ah, ok, gracias. Ok, bueno, continuamos aquí. Entonces, fijémonos ahora en este caso. En este caso, tenemos nosotros que es como si fuera un gancho, ¿sí? En ese caso, hay que tener en cuenta el torque, cómo se está haciendo. Y básicamente tenemos nosotros en cuenta aquí que si yo no lo estoy haciendo, en este caso, paralelo, ¿sí? Perdón, perpendicular, sino casi paralelo. Eso quiere decir que la única fuerza que actuaría sería la que tiene componente paralelo. ¿Listo? ¿Sí? ¿Sí, chicos? No, profe, bueno, decimos que es el mismo que ahorita. Se le saca también el seno como para que fuera como si fuera en línea recta, ¿sí? Sí, pero en este caso, recuerden que lo que estamos tratando de hacer, bueno, voy a tratar de hacer una cosa, a ver si nos queda más fácil. ¿Listo? Permítanme, yo voy a tratar de hacer una cosa, para ver si lo podemos hacer aquí. Voy a hacer una cosita aquí. En el gráfico aquí, ¿cierto? Sí, sí. Voy a tratar de, entonces, de hacerlo por este lado. Bien, tenemos en cuenta esta de aquí. Ok, entonces fíjense que igual al segundo que teníamos, ¿listo? Aquí nosotros en realidad lo que necesitamos encontrar, como está paralela, en realidad la fuerza, digamos que se haría sobre esto que les estoy escribiendo en rojo, o sea, sobre esta posición de aquí. Recuerden en la anterior que estaba una barra en este sentido y se decía que se hacía la fuerza en este sentido y nos generaba como tal el torque, ¿sí? Entonces aquí va a suceder más o menos lo mismo. Como el ángulo está, fíjense que la fuerza está paralela, entonces ella ayuda, pero haciendo girar en este sentido. ¿Listo? Diferente si la fuerza se hubiera hecho acá. Si la fuerza se hubiera hecho en este punto, como está paralela a la, digamos que en este caso al eje, entonces aquí no habría torque. Pero aquí, entonces, ¿quién en realidad hace rotar? En este caso, la parte de este ángulo, ¿listo? Que es la que nos da el 1 seno de 45 metros.
Profe, en caso de que la ¿Listo? fuerza hubiera sido, en caso de que la fuerza hubiera sido ahí como el rojo que dibujó sobre el 45, pero hacia arriba. O sea, la fuerza hubiera ido en esa dirección. Entonces el torque, o sea, tú me dices aquí, Sí, sí, si sí, se sí, sí. hubiera hecho aquí, ¿sí? Sí, señor. Hacia arriba, sí. Eso, exacto. Solo se tiene en cuenta el 3 metros y la fuerza en ese Digamos sentido. los 60 Por la kilonewton por fuerza, los 3 en metros. este caso. Sí, exacto. Gracias, Bueno, profe. entonces aquí vamos a mirar a ver qué sucede en esto. Voy a colocarlo aquí. Bueno, listo. Entonces ahora para este caso, lo que va a suceder, o en este caso, el torque se genera ¿hacia dónde? Entonces, cuando yo hago esta fuerza, se intenta hacer este giro, ¿cierto? Y entonces, lo que yo tendría que tener en cuenta aquí es que si yo me fijo, es como si yo estuviera haciendo la fuerza aquí. ¿Listo? Entonces, por eso, digamos que nuestro torque, nuestro momento de torque, sería igual entonces a 7 kilonewton por 4 menos 1. ¿Por qué menos 1? Porque esta parte de acá, pues básicamente está sobrando. Y es como si se estuviera haciendo la fuerza en este punto. Entonces, metros. Y esto nos daría, entonces, 21 kilómetros. Regálenme un momento, muchachos. Ok, seguimos. Listo, chicos. Entonces, ¿entendido entonces la explicación del por qué es en ese sentido? Sí, señor. Ok, chicos. Bueno, entonces teniendo en cuenta, bueno, vamos a hacer un ejercicio. Voy a llevarlos a la otra presentación. ¿Listo? Vamos a mirar entonces este ejercicio de aquí. Vamos a decir nosotros, en este caso, que tenemos dos fuerzas. Entonces, tenemos una fuerza, perdón, tres fuerzas. Pues una fuerza que se está aplicando de 50 newton, una fuerza que se está aplicando de 20 newton y una fuerza que se está aplicando de 40 newton. ¿Listo? Bueno, entonces hay que tener en cuenta las indicaciones que nos dan aquí. La primera, entonces, si miramos el primer momento, el de 50, ¿listo? Vamos a decir nosotros que en ese sentido estaría ejerciéndose positivo o negativo. Negativo porque va hacia abajo, ¿no? Ok, muy bien. Negativo porque va en este sentido hacia abajo. Pero ojo que no todas las veces que vaya hacia abajo genera un torque negativo. ¿A qué me refiero? Pregunta. Si yo genero un torque en este, o sea, tenemos nuestro punto aquí, y si genero una fuerza aquí, ¿sería positiva o negativa? Sea positivo. Listo, porque va en este sentido, ¿cierto? Hace girar en ese sentido. Pero si la fuerza, en otro caso, fuera aquí, esta sí es negativa, porque Negativo, gira sí. en este sentido. ¿Listo? Entonces aquí sí sería positiva y abajo sería negativa. Y muy bien, muy bien. Ah, ok, Por no eso te- es, ¿listo? Pero es ay, bueno para que lo tengas en cuenta, porque dependerá hacia dónde va. de ¿Listo? acuerdo a la indicación que me dio la flechita, con la flechita. Exacto. No, 50 depende newton. más que todo del punto donde uno se encuentre, digamos, el Claro, punto que uno establezca. exacto, sí, este punto. ¿Listo? Sí. Entonces, allí. Ah, Listo. ok, Y sí, esto sí. nos daría Ok, ok. menos 100 newton por metro. ¿Cierto? Bien. Ahora vamos con el momento 2. Momento 2. Listo. Ese sería
de 60 newton. ¿Listo? Por 4 metros. Pero pregunta, no, ese sería por 0. Profe, dependiendo Oh, no es que es paralelo, no perpendicular. Ah, sí, sí, Fíjate sí, 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 que sí, 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 nosotros tiene tenemos razón, aquí pues. nuestro radio de acción, ¿cierto? Está en la línea del eje X, o sea, del eje X, pero cero. O sea, no hay nada hacia arriba ni hacia abajo. No me da ninguna medida, por así decirlo. Me escaché. Como es paralela, la componente da 0. ¿Listo? Ahora vamos. Señora. Irene, señora. Irene. No, profe, no te estoy hablando. Ok, listo. Bueno, ahora vamos con la de 20 newton. La de 20 newton, si yo me fijo, ¿listo? Aunque está paralela, la componente que nos va a interesar a nosotros de esta fuerza sería la que genera como tal torque, ¿listo? En este sentido, ¿listo? Al hacer la fuerza, él hace rotar en este sentido, ¿listo? Para este caso, pues lo que nosotros vamos a tener en cuenta es, fíjense que la parte que nos sirve a nosotros es esta que les acabo de colocar en rojito. Entonces esto sería 20 newton, y esa parte sería el seno o el coseno con respecto al eje. Coseno. Sería el coseno. No, esa parte sería seno, ¿listo? Y en este caso sería 4 metros, que son lo que hay hasta acá, y los 3 metros, ¿listo? Por el seno de 30 grados. Yo sé que es un poquito complicado irle cogiendo el tiro, pero vamos a ir cogiéndole el tiro, ¿listo? Profe, una preguntita. Ahí me perdí un poquito porque pensé que ibas a coger el ángulo porque pues la fuerza El está haciendo. ángulo, sí, pero fíjate que, bueno, voy a dibujarte aquí. Listo, el ángulo se está generando aquí, ¿cierto? Sí, señor. Y este caso, este es coseno. Y el que yo voy a coger es este, que es el opuesto, que es seno. ¿Sí ves? Ok, listo, listo. Si el ángulo, por ejemplo, que me hubieran dado hubiera sido este, ¿listo? Este es coseno y este es seno. Que el que forma el ángulo siempre es coseno. El que no forma el ángulo es el seno. Pues en este caso, la que nos sirve es esa. ¿Listo? Bueno, y esto, ¿cuánto nos da, muchachos? Ah, bueno, esa es positiva, ¿no? Porque gira, hace girar en este sentido, ¿no? Ciento diez newton metro. A mí Por, me da 70, profe. Me da 70. ¿Mm? ¿Aló? Sí, profe, 110 newton metro. 110 punto, o No, todo completo. completa, sí, así está bien, newton Metro. metro. Listo. Y ahora vamos a mirar el momento 4. Entonces, el momento 4, en este caso, entonces sería la componente, ¿listo? En este caso hay que tener en cuenta que la componente, ¿listo? Que nos interesa sería toda esta de acá, ¿listo? Esta que les voy a rayar, voy a tratar de rayárselas en otro color
esta parte de acá que se está formando. ¿Listo? Entonces, fijémonos que sería hasta acá 4 metros. Y este pedazo que falta aquí serían los 3 menos 3 metros por el coseno del ángulo. Eso quiere decir entonces que en este caso vamos a tener nosotros que sería 40 newton, ¿listo? Por, entonces, 4 metros más 3 coseno de 30 grados. ¿Esto cuánto nos daría, chicos? 263,92. Ok. 163, 263. perdón, chicos. 263,92. 92. Ok. Newton por metro. ¿Bien? ¿Listo? Señor. Sí, profe, sí, así. Ok. Listo. Regálenme un momentico. Ya, estaba tratando de agendar una cosa. Bien, ¿ese sería positivo o sería negativo? Chicos, ¿Sería negativo porque va hacia abajo? no, negativo O, porque va en sentido de... Las ¿En qué manecillas del sentido? reloj. En el sentido de las manecillas del reloj. si ¿Listo? va hacia abajo, pero la fuerza se toman los componentes de arriba, es como si estuvieran las manecillas del reloj. Sí. Bueno, entonces eso quiere decir que la sumatoria de los momentos, ¿listo? Entonces sería menos 100 más 0 más 110 menos 263,92. ¿Por qué se me hace que hay un cálculo mal hecho acá? ¿Por qué no me cuadra? Sería 4 más 3. Sí, sí está bien. ¿Y esto cuánto nos daría entonces en total? Menos Eh, 203,9. menos, menos 253,92. Aquí hay uno mal. Este de arriba está mal. Porque resulta que aquí la componente que nos sirve es esta. Y esta no. Pedazo de acá, este que estoy resaltando. Y ese pedazo está únicamente del eje a 3 metros, seno de 30. Y eso nos daría aquí 30 newton. Para que no les quede ese tachonazo tan feo. ¿Listo? Tremendo tachonazo tan feo que dirán que ese profesor tan... No. Y este de acá. Entonces esto nos daría... Ahora sí, ¿cuánto nos daría? 30 newton metro. Newton por metro. Menos Eso sería... 3. Así. Menos 363,92. 213, 12, 13, 33. Newton por metro. ¿Listo? Entonces, digamos que esa es la forma como se desarrollaría en ese caso ese ejercicio. ¿Listo? Y profe, ya me siento ducho, ya siento que puedo resolver por unos 100 ejercicios. Uy, menos mal. Bueno, ¿quién nos llegó?
Ok, Hernán. Gracias. No llegaron nadie más. Hernán, Irene y Kay. Bueno. Señor. Debería poner un 5 ahí de puntualidad, profe. Uy, Dios mío, ¿cómo Sí, está votado profe, usted? un 5+5. Sí. ¿Pero qué? ¿Paralelo o perpendicular? Perpendicular, profe. Ya. Claro, ¿cómo no? No, pero después los tendré en cuenta. Bueno, perdón. Entonces ahora vamos a tener nosotros que el momento de la fuerza se realiza a través de algo que nosotros ya vimos y es el producto vectorial o el producto cruz. ¿Listo? Entonces, si tenemos dos vectores, como vemos aquí, un vector en este sentido y un vector en este sentido, ¿listo? Y los dos están aplicándose como tal o están haciendo torque sobre un punto, les determina entonces hacia dónde va el torque resultante o el valor de la magnitud del vector resultante. ¿Listo? Ya nosotros habíamos visto algo de esto, donde decíamos nosotros que C, la magnitud C, va a ser igual a A por el A por B, seno del ángulo. Bien, en ese caso, esa sería solo la magnitud. ¿Listo? Sí, profe, perfecto. Ok. Listo. Y la dirección, entonces, ¿qué sería? La dirección del vector unitario. ¿Listo? Entonces, la vamos a hallar de esta forma. ¿Listo? Donde, pues básicamente, determinamos nosotros UC como el vector unitario para saber la dirección del vector. Vamos a hacer ahorita un par de ejercicios para que lo entendamos un poquito mejor y sepamos qué es lo que se hace. Bien. Vamos a mirar entonces aquí varias cosas. Las propiedades de este producto cruz o producto vectorial. Entonces, la primera es que A por B no es lo mismo que B por A. Es decir, que la propiedad conmutativa no es la misma. ¿Listo? Entonces, fíjense en este caso, en el gráfico, qué es lo que sucede. Si ustedes tienen los dos vectores, ¿listo? Y el torque se genera de A hacia B, la mano les ubica el dedo hacia arriba. Pero si vamos en el sentido contrario, o sea, de B hacia A, ¿listo? Generando como tal, nos va a generar, entonces en nuestro caso, el vector en el sentido hacia abajo. Bien, entonces debido a eso, digamos que el vector no es conmutativo. Bien. En ese caso, lo que vamos a decir nosotros es que el vector B por A está en sentido contrario al vector A por B. Me dicen si voy muy rápido para que alcancen a copiar, chicos. Ya copié. Ok, Irene. Profe, estoy tomando foto porque si copio no pongo atención. Uy, estudia doble vez. Muy bien. Y Hernán, ahí vamos. ¿También está sacando foto? Él solamente se conectó y ni siquiera está ahí pendiente de nada, profe, se maneja así. ¿Cómo que no? Si él ahorita me dijo los resultados del ejercicio. Él está juicioso, que no hables diferente. Bueno. Este es el coronavirus, no puede hablar por eso. Ay, sí, es el loco. Bueno, ahora la otra propiedad es la multiplicación por un escalar. Si yo multiplico A como un escalar, o sea, un número 2, 3, 4, menos 5, menos 8, por un producto cruz, este afecta o a un vector o al otro vector, pero, digamos, no afecta a los dos como nos sucede por lo general, ¿sí? Entonces, afecta a uno o afecta al otro, o sea, puedo hacer la multiplicación con un vector o con el otro, pero no, con los dos. La propiedad distributiva, lo que nos va a decir a nosotros es que si yo multiplico A por la suma de dos vectores, B y D,
Entonces voy a tener A por B como producto cruz más A por D. ¿Listo? Pero, profe, ya estoy terminando de copiar ya. Me quedó multiplicación por escalar, porque me perdí un poquito en Entonces, la por primera. ejemplo, si yo tengo, Dice dos. recuerda que esto estamos hablando de un vector, ¿no? Entonces el vector Sí, puede sí, tener señor. dos componentes, por ejemplo, 1, 2, 3. ¿Listo? Si yo voy a multiplicar el vector A minúscula, que es un número, entonces, por ejemplo, 5, por el vector A por B, este afectaría o al vector A, pues en vez de ser 1, 2, 3, sería 5, 10, 15, y se multiplica por el vector B. ¿Listo? Que es lo que sucede aquí. Y luego se multiplica por B. O afecta al vector B. ¿Listo? O sea, al otro vector que tengamos. Ok, profe. Muchas gracias. Bueno, ok. Listo. Y tener en cuenta que el orden se debe mantener al hacer la multiplicación porque no es conmutativo, ¿no? Bien. Bueno, entonces, teniendo en cuenta eso, vamos a mirar la formulación cartesiana y aunque nosotros creo que ya habíamos tenido en cuenta esto, habíamos dicho en este sentido, o vamos a tener en este sentido, qué es lo que sucede con cada una de las magnitudes. ¿Listo? Entonces, teniendo en cuenta que usamos nosotros C igual a A por B seno de teta para cada par de valores cartesianos, pues podemos expresar en este caso la multiplicación de los vectores como la matriz que se muestra aquí. Esta matriz que encontramos aquí. Bien. Entonces, en ese sentido, lo que se determina para este caso son los resultados, ¿listo? Y vamos a tener en cuenta nosotros que los pares, qué pares dan positivos y qué pares dan negativos. Entonces, fijémonos lo siguiente. Pares iguales, o sea, I por I, J por J, K por K, dan 0. Los que son en orden, o sea, IJ, o sea, si yo miro IJ, ¿listo? JK o K, digamos que aquí tenemos nuevamente I, entonces tendríamos aquí nosotros que esos son positivos. Pero si voy en sentido contrario, es decir, si voy de K a J es negativo, si voy de J a I es negativo, y si voy de I hasta K es negativo. ¿Listo? Eso es como para que lo tengamos en cuenta y ya vamos a mirar qué es lo que sucede en ese caso. O sea, esa formulación lo que nos sirve a nosotros más adelante es para saber el sentido de cada uno de los vectores, ¿no? Perdón, voy a hacer una cosita. No tengo acá eso. Bueno, ahorita miramos una cosita aquí, o bueno, voy a hacer una cosa aquí para que podamos entender mejor este producto. ¿Listo? Muchas. Bueno, vamos a mirar qué sucede entonces en este caso, por ejemplo, cuando nosotros usamos o tenemos este dato. ¿Listo? Entonces, recuerden ustedes ya vieron álgebra lineal, ¿cierto? La estoy viendo. Sí. Yo todavía no, profe. Ah, bueno, graves. Entonces, vamos a tener en cuenta lo siguiente. Lo que voy a tener es tener en cuenta la I y la matriz que queda cuando quitamos fila y columna. Entonces, en este caso yo tengo AY por BZ menos BY por AZ. Esa sería como tal la magnitud I. ¿Listo? Se hace la multiplicación, incluso iniciando con este sentido y luego en este sentido.
Bien. Ahora, cuando yo voy a utilizar J, con J, quito la fila, quito la columna y me queda una matriz. Ahora la matriz, esa siempre es negativa, o sea, cada vez que yo paso una positiva, una negativa, una positiva, pues yo voy a tener AX menos BY, BZ, perdón, ay, perdón, aquí me quedo. Por BZ, que sería la multiplicación primera, y luego la otra multiplicación sería menos BX a Z. Y esto sería con respecto a J. Más. Y ahora, borrando lo que acabé de hacer, arriba. Listo. Nuevamente. Tenemos en cuenta nosotros. Si es K, quito esto y quito esto. Y nos quedaría entonces, iniciando desde K, AX, BY, menos AY, X. Y esta es como, perdón, esto nos daría mi K. Esto sería entonces K. ¿Listo? Entonces, como tal, esa sería la multiplicación que nosotros utilizaríamos. ¿Listo? Y ese es el resultado que vamos a tener en cuenta. Bueno. Sí, chicos. Señor. Irene, que me preocupa que no has visto álgebra. Lo que pasa es que en el pensum es prácticas de tercero y álgebras de quinto, profe. Es por eso. Sí, sí, profe, no hemos visto esa materia todavía, pero igual, pues sí te estoy entendiendo, ¿no? Ok. Entonces, básicamente lo que hay que tener en cuenta es eso cuando hacemos una multiplicación en ese caso. Entonces, vamos a mirar ahorita con, digamos, con esta parte de acá. ¿Listo? Que vamos a necesitar. Bueno. Listo, chicos. Entonces, para el momento de una fuerza en 3 dimensiones, pues obviamente vamos a tener que tener en cuenta los valores de R, que sería el brazo, ¿listo? O R en nuestro caso sería la distancia al punto donde va a rotar, que es, en este caso sería este punto 0, ¿listo? Y la fuerza. Entonces, cuando yo hago el vector R contra la fuerza, entonces tengo dos vectores en este sentido, que serían los valores como tal. ¿Qué tengo en cuenta yo? La magnitud sería R por F, es decir, la distancia R por F, seno del ángulo. ¿Cuándo el seno del ángulo es máximo? Cuando el ángulo es 90 grados. ¿Listo? Por eso, cuando R y F son paralelos, que forman un ángulo de 0, el seno de 0 nos daría 0. ¿Listo? ¿Sí? Vale. Bueno. Chao. Ok, muchachos. Ok. Seguimos, chicos. Seguimos ahí. Señor. Ok. Listo, chicos. Sí, profe, ahí está. Entonces, teniendo en cuenta eso, pues lo que tratamos de hacer es aplicar R en la línea de acción, ¿listo? Donde, pues en este caso, la distancia D sería el vector R por el seno del ángulo.
Bien, la dirección se determina pues por la regla del sacacorchos, pues teniendo en cuenta hacia dónde va la fuerza. ¿Listo? Vamos a desarrollar como tal el valor. ¿Listo? Perdón, es que se me seca la garganta. Bueno, yo creo que esto es un poquito más fácil ahorita que miremos entonces algo de ejercicios. Bueno, el principio de transmisibilidad, listo, es una operación que se utiliza básicamente cuando tenemos vectores en 3 dimensiones. ¿Por qué? Porque pues obviamente vamos a tener X, Y y Z y obviamente vamos a tener pues que las fuerzas se deben generar como tal. Entonces, ¿qué vamos a tener? Que si F es un vector o tiene las propiedades de un vector deslizante, es decir, que se va moviendo, ¿listo? Se puede aplicar sobre cualquier punto de la línea. Entonces, lo que vamos a tener nosotros es que si este vector F, pues sobre cualquier parte, si podremos determinar R3 contra ese vector, R2 contra ese vector y R1 contra ese vector. Y lo que vamos a tener nosotros es que entonces el momento es igual a R1 por la fuerza y va a ser, o sea, hay como una igualdad que ese momento debe ser igual si yo utilizo el vector R2 o si utilizo el vector R3 en ese sentido. Porque la fuerza como tal, ¿listo? Se transmite en ese mismo eje de acción. ¿Listo? Teniendo en cuenta eso, pues vamos a tener nosotros que si yo tengo pues mi vector como tal, digamos, vamos a tener este R y la F, ¿listo? Entonces vamos a tener que pues básicamente el momento sería la multiplicación de R por F, igual que como lo hicimos ahorita. Es decir, van a quedar unas componentes RF menos RZY y menos RXFZ menos RZFXJ más RXFY menos R, aquí me comí la R, YFXK. ¿Listo? Porque lo que estamos haciendo en realidad es trabajar sobre este vector o este plano que tenemos aquí, despejando como tal o mirando como tal cómo se comporta sobre el eje X, sobre el eje Y y sobre el eje Z la fuerza que se genera allí. Y obviamente mirando entonces las componentes de la fuerza en X, la fuerza en Y y la fuerza en Z. ¿Sí? Bueno. Entonces, teniendo en cuenta eso, pues también si tengo varios momentos, o tengo varias fuerzas en diferentes posiciones, lo que yo voy a tener es que para mi caso, tendríamos entonces la sumatoria de cada uno de los momentos que se generen en ese sentido. ¿Sí? ¿Vamos hasta ahí? Sí, profe. Bueno, ok. Señor, Entonces, a partir de eso, vamos a mirar este ejercicio. Bueno, me dice determina un momento producido por una fuerza F que se muestra en la figura respecto al punto O. Exprese los resultados como un vector cartesiano. Entonces, fijémonos que tengo el punto de acción en A, ¿listo? Este sería mi punto de origen. Entonces, en este caso, tenemos que tener en cuenta eso. Bueno, entonces, miremos la posición de este vector que está aquí. Entonces, fijémonos, si X es este, entonces tendríamos que ese vector estaría en... perdón. ¿Qué valor tomaríamos ahí en ese caso? En De X4. X4. Muy bien. Lo que cambia en X sería este pedacito, ¿cierto?
que es de 4, igual que el que está aquí. Lo que cambia en Y, entonces sería este pedazo que tenemos aquí, ¿cierto? Que son los mismos 12 que tenemos aquí. Y hay cambio en K. Sí, menos 12, ¿no? Menos 12, muy bien. Andamos de una pilera, porque sería esto de para abajo, ¿no? Porque abajo, 12. ¿Listo? Sí, 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 no, no, no. Ah, sí, 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 sí. Ok, Sí. bueno, muy bien. Ok, entonces miremos en nuestro caso. Aló, aló, aló. ¿Listo? ¿Qué sucedería entonces para este caso? Entonces, teniendo en cuenta, podemos usar o el vector o la distancia de 0 a A o la distancia de 0 a B. Entonces tenemos dos vectores, el vector RA, y que para nosotros sería 0i más 0j más 12k. ¿Por qué positivo? Porque sería la posición desde aquí hasta aquí arriba. ¿Listo? Y el vector RB, que para nuestro caso entonces sería 4 en I más 12 en J más 0 en K. ¿Listo? Sí, chicos. Sí, señor. Bueno, entonces lo podemos hacer en este caso, si vamos a expresarlo como el vector unitario entre A y B, o sea, este vector AU, entonces sería el vector unitario estaría expresado como el vector RA menos el vector RB, es decir, 4i más 12j menos 12k, ¿sí? Que si ustedes se fijan fue lo mismo que llamamos aquí nosotros, pero era para que ustedes lo tuvieran en cuenta cómo se hacía. Y pues sabemos nosotros que el vector f, o bueno, este sería el vector, ¿no? Pero ¿Cómo necesitamos, que no sería menos 4 en I? no, ay, no mentiras, es que es, mentiras, es desde B Ah, a A. ok, sí, ahí sí. Sí, sí, sí. Entonces es desde B hacia A. Es que tengo además, sí. Desde B hacia A. Listo. Entonces, teniendo en cuenta eso, necesitamos el vector unitario AB. ¿Listo? El vector unitario AB. Y para eso, pues vamos a hacer lo mismo que hacemos siempre. 4i más 12j menos 4k dividido entre 4 al cuadrado más 12 al cuadrado más menos 12 al cuadrado. ¿Listo? Entonces esto nos daría 16 más 144 más 144 y la raíz de eso nos daría, 17.43. listo, muy bien, 17.43. Listo. Entonces, teniendo en cuenta eso, tendríamos nosotros entonces que esto sería 4 y sobre 17,43. Ah, bueno, ustedes saben que aquí hay que dividirlo cada uno, ¿no? J menos 4K. Y pues lo que nos va a quedar a nosotros, ya sabemos que la fuerza es de 2 kilonewton.
Entonces, al hacerlo nos daría el primero 4 dividido 17,43. Mm, 0.29. ¿Seguros? Así, 0.29. 22. 0.229. Ah, ya, listo. Y más, con el 12 nos quedaría 0,689. 0.33. 0. 689. Creo más en la segunda, 0.689. ¿Listo? Menos 0,689. ¿cuánto? Ah, no, espere, esa no. Creo que da esto, porque es igual al primero. Entonces, la fuerza, para nuestro caso, ¿cuánto sería? Profe. Señor. Una pregunta. Ahí en donde empezamos el vector UAB, ¿Mm? dice que es 4i más 12j menos 4k, ¿verdad? Ay, yo la embarré. Esto es 12. Tienes toda Ah, la razón. Es que entonces decir, menos 0,689. eso sí, tienes toda la razón. Muy bien. No sé que aquí está mal también. No borramos esto porque no se vea tan feo. Eso quiere decir que sería menos 12K. Menos 2K. ¿Listo? Y esto nos daría también 0,689. Listo. Y la multiplicación entonces nos daría 0,45, 8i, ¿sí? Más 1,370 y 70 y qué, 8. ¿Cuánto da, chicos? Señor. ¿Cuánto da este? 2 por 0,689. Profe, tengo una Eh, pregunta. Ahí mil, Sí, 1378. ese 1300 0,458, ¿de dónde salió? de la multiplicación, ¿no? 2 por El 0, 0,23%. 0,229 por 2, ¿no? Ah, sí. Qué pena. Y este sería nuestro resultado de nuestro vector resultante. ¿Listo? Digamos que ese sería el vector. Ahora, si yo miro, ¿listo? Puedo tener dos resultados en este caso. O lo hago con RA o lo hago con RB. Cualquiera de los dos me debe dar exactamente lo mismo. Voy a hacer una cosita aquí porque no me va a alcanzar el espacio. Ok, entonces, ahora nuestro vector resultante, si yo lo hago con respecto a A, entonces el momento entre RA y F, ¿listo? Sería entonces I, J, K, el vector R, A, que sería 0, 0, 12, y el vector resultante que sería 0,458, 1,378
y 1.378 negativo, ¿no? Listo. Eso sería si lo hiciéramos con respecto al vector A. Si lo hiciéramos con respecto al vector B, entonces sería RB por F, donde nosotros tendríamos I, J, K, entonces esto sería 4, 12, 0, sería 0,458, 1,378 y menos 1,378. ¿Listo? Sí, chicos. Se supone que debe dar igual con ambos. Igual con ambos. Muy bien. Profe, pero eso no parece que fuera a dar igual. Listo, espérenme un momentico que voy a tratar de hacer una cosa. A 58. Listo, el otro da 1,378. Y este da menos 1,378. Entonces, como les dije ahorita, tienen en cuenta como si tapáramos nosotros. Si tapara este de acá y tapara este de acá. ¿Listo? Listo. Y entonces hacemos la multiplicación en cruz. Y esto nos daría 0 por menos 1,378. ¿Listo? Y perdón, aquí me comí la otra multiplicación. Bueno, creo que la otra multiplicación no importa tanto. Menos, esto entre paréntesis, menos, ahora la otra multiplicación que sería 1.378 por 12, y esto sería I, más, perdón, menos, ahora voy a borrar eso que acabamos de hacer. Canciones de usar la tableta es eso. Tengo que estar cambiando. Entonces, borrar este, ¿listo? Y ahora por menos 1,378 menos, ahora nos daría el otro, 0,458 por 12. Esto nos daría J. Y ahora nos daría el más, teniendo en cuenta el otro valor. Listo. Ok. Y ahora entonces el otro valor, cuenta nos. No, chicos, si hoy estoy conectado, ya me desconecté. Sí, profe, hágale, hágale. Ahí estás conectado. Buenas noches, Cristian. Llegó hace como 5 minutos. Profe, llevo acá desde las 8 Porque y no se ha 25. reportado desde hace rato. 8 y Bueno. 25. ¿Qué? No diga mentiras que
que aquí se lee, Ahí sale. pero como no he hablado en toda la clase tan Oh, rara. yo ahorita hablé. Claro, menos 0.458 por 0. Esto nos daría Z. ¿Listo? Entonces, en ese caso, esta parte queda 0, Sería se acá, profe, cancela, ¿no? esta queda 0, se cancela. Aquí tengo, no, este no se cancela, este se cancela y este cancela, que es todo lo que está multiplicado por 0, ¿cierto? Y entonces, en los otros casos, nos estaría dando entonces menos 16,5i 16.536. 35, Ajá. listo, 536. 16.35 y más, perdón, ¿cuánto? 16.5. Sí, ahí más o menos, ahí casi. No creo, no creo. Esto a mí me da 5,49 J. Y esto estaría en kilonewton, ¿no? Por metro. Recuérdense que la fuerza estaba en kilonewton. Bueno, ahora ¿qué pasa si yo utilizo la otra matriz? Es decir, la de 4, 12, 0, y 0.458, 13 y menos. Listo. Entonces tenemos esas tres. ¿Listo? Igual que hicimos arriba, entonces voy a hacer las matrices. Voy a tratar de hacerlas aquí rapidito. 12 por menos 1,378 menos 1,378 por 0. Y en este caso, y tenemos ahora la otra menos. En este caso nos daría 4 por menos 1,378 menos, y la otra sería 0.458 por 0. Y esto en la dirección J. Más, algo está mal aquí. Ah, no. Y la otra, entonces nos daría 4 por 1,376 menos 12 por 0,458 en K. ¿Listo? Entonces, la primera multiplicación estaría dando 12 Sí, profe, sí, igual, ya vi. por Me retracto. 1,378, será menos 16,53 y, bueno, esta se cancela, este sería 0, este sería 0, la otra sería 4 por menos 5. 3,78 y eso nos daría menos 5,49. ¿J? Ah, bueno, ese es menos, esto debería dar más, ¿no? Profe, y se cancelaría ese con el de Esto abajo, debería dar ¿no? más o menos. Ah, No, sí, es negativo. más. ¿Sí, negativo? ¿Cómo? Me Da da más. más. Listo. Y el otro, este de acá, nos daría entonces 4 por 1,376.
Este nos daría más. 78, da lo mismo. Nos daría... ¿Cómo, perdón? Da lo mismo. 5,49. Y el otro, Sí, da lo 12 mismo. por 0,458 nos daría 5,49. K. Entonces estos dos se anulan. Por lo tanto, el resultado sería menos 16,53 y más 5,49 J. Y fíjense que nos da exactamente lo mismo entre estos dos. Cuenta que esto nos da en kilonewton Por metro. ¿Listo, chicos? Sí, señor. ¿Sí? Señor. Bueno, antes de que se me acabe la clase, porque ya vamos a terminar. Entonces, pónganle cuidado. Ya ustedes pueden entrar al aula de Moodle. Entonces, cuando entran aquí a Elite, ¿listo? ¿Están viendo mi pantalla? Sí. Sí, señor. Sí, señor. Sí, señor. Chicos, Sí, señor, sí ¿están viendo estamos mi viendo. pantalla o no? Sí, señor, sí estamos viendo. Irene, sin gritar. Por Bueno. favor. Lo siento, lo siento. Bueno, ok. Listo. Entonces, ay, no me dejo entrar. Bueno, cuando ustedes entran a Elite, tan raro, ¿no? Cuando ustedes entran a Elite, van a encontrar entonces en medios educativos las aulas virtuales arriba. Entonces, esto es lo que van a tener. Ustedes tenían que entregarme un ejercicio, ¿cierto? Aquí, ya entró. Cuando entramos aquí, entran a aulas virtuales, pues a ustedes les pedirá su cuenta, su contraseña, entran allí y pues aparecerá en ese caso el curso de estática. Entonces, el curso de estática tiene una tarea, ustedes me tienen una tarea, ¿cierto? Entonces, en la semana 1 va a decir entrega el taller del capítulo 3, los ejercicios que tenían que entregarme y que algunos me mandaron al correo. Entonces, tienen plazo de enviármelos hasta mañana. ¿Listo? Y Kevin, sé que tienes una duda, entonces hagamos una cosa. Mañana yo voy a estar todo el día conectado. Entonces, en cualquier momentico que pases, me mandas un mensajito por el chat de Hangout y nos conectamos un momentico, ¿listo? Listo, ¿Te profe. parece? Buenas. Bueno, Sí, profe. entonces esperen, que Profe. es que yo tengo que llamar a la asistencia ahora. No grite, no grite. Tengo que llamar a asistencia en todas las clases porque tengo que mandar un reporte a la coordinación de que ay, 30 segundos. No, mejor dicho, se nos va a cortar. A ver, ¿quién llegó? ¿Quién acaba de llegar? Profe, acabo de llegar Hernán, ese no estaba. Tómale una foto a los que estamos Uy, conectados, profe, y después revisas, Draculis. ¿no? Para que no se te vaya acá a ¿Qué voy a caer. hacer? Voy a sacar un pantallazo. Voy a sacar un pantallazo más bien. Voy a guardar la clase. Con eso sé quiénes llegaron. ¿Listo? Mañana que me sirva. Sirva, trabajamos. ¿Listo, chicos? Bueno, digamos que hasta aquí va la tutoría.